Ya, Señor, muchas gracias, te amo esta noche, porque tú, Señor, has planeado, Señor, en el que nosotros podamos conectarnos, el que nosotros podamos estudiar tu palabra, en que podamos, Señor, ser iglesia a la vez, Señor, a través de la distancia con nuestros hermanos, ya sea en Chillán, en Cañete, en Puerto Montt, en Coronel, aquí en San Pedro. Señor, muchas gracias porque nos permites esta oportunidad maravillosa, Dios, de aprender más de ti, Señor, de ser siervos bíblicos, siervos que conozcan tu palabra, Señor, y eso es un gran privilegio y una gran oportunidad que tú nos das. Papito, te damos gracias y guíanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Y preguntarles qué conocen del libro de Efesios. Libro de Efesios, ¿conocen algo? ¿No conocen nada? ¿Habrá hay algún conocimiento previo que nos pueda ayudar? Ya, acá mencionan que fue un lugar que Pablo visitó un par de veces. Muy bien, sí, una ciudad. Jesús no, Jesús no, Jesús siempre estuvo en Palestina. Jesús no la visitó jamás, ¿ya? De hecho, Jesús nunca salió de su nación. Jesús nunca salió de su nación, ¿ok? Jesús nunca, 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 nunca salió, ¿ok? Entonces, vamos a Efesios. ¿Qué podemos entender de Efesios? Primero decir que es una carta, que es una carta a una comunidad de cristianos, probablemente de la ciudad de Éfeso, ¿ok? Una carta escrita por el apóstol Pablito, ¿ok? El apóstol Pablo fue quien la escribió, ¿ya? Aquí estoy abriendo mi programita para poder ver la Biblia, ¿ok? Y vamos a conocer un poquito más de Éfeso. ¿De alguien que me pueda ayudar con esta lectura? O no, yo la leo, no hay problema. Es un hecho reconocido por todos que la carta de Efesios ocupa un lugar muy elevado en la literatura devocional y teológica de la Iglesia cristiana. Se le ha llamado, y con razón, la reina de las epístolas. ¿Ok? Para muchos es sin duda la cima más alta del pensamiento del Nuevo Testamento. Esto es verdad. Si tú te has dado cuenta, si has tenido la oportunidad de leer el libro de Efesios, y que espero que después de la clase puedan, por favor, leerlo. Leerlo. Son 6 capítulos, pero decidí dividirlo en 2 módulos porque, como digo, como digo aquí en la imagen, es la reina de las epístolas. Aquí hay una teología maravillosa, una teología que te va a sorprender al leerla y vas a querer entenderla, va a nacer esa hambre de poder entender esta epístola, ¿ok? De poder entenderla. Y bueno, la clase de hoy la vamos más que nada a basar en los elementos culturales y generales de la carta. Y a la próxima clase entramos a la interpretación, ¿ok? Pero de que es un gran pensamiento teológico, sí, si mal no recuerdo, a ver, a ver si apunté aquí el nombre de un personaje que quería citar.
Ya, aquí está. Aquí lo tenía anotado. John Canox o Knox. Se escribe John como escribimos John. Y Canox, una K, una N, una O y una X. Él fue un reformador escocés, ¿ok? Él fue un reformador escocés y cuando iba a morir, cuando estaba ya a días de morir, a horas quizás de morir, no especifica la historia ahí, pero sí dice que ya en los últimos momentos de su vida, el libro que él más leyó fue la carta a los Efesios, ¿ok? Y también leyó él varios sermones de otros reformadores como Juan Calvino eh, acerca del libro de Efesios. Y hasta nosotros ya podemos encontrar libros de John Canox, ¿ok? Entonces, un gran teólogo lo utilizó y deseó leerlo sus últimos días de vida, ¿ok? Eso es de valor. Ya, hablemos un poquito acerca del autor. ¿Quién me ayuda con esta lámina, por favor? ¿Alguien que la pueda leer? Yo lo leo. ¿Me escucho, cierto? Sí. Ya. Dice, tradicionalmente la carta se ha atribuido al apóstol Pablo. Así lo indica el primer versículo. Sin embargo, desde la perspectiva de la crítica histórica, se ha puesto en duda la autoría paulina y hoy día, en círculos académicos, pocos son los que asignan la carta al apóstol de los gentiles. El asunto de la autoría no está resuelto entre los especialistas. En lo que sí hay consenso es que el escrito es paulino y que es una fiel representación del pensamiento del apóstol, sea por él mismo o por uno de sus discípulos o por una escuela de discípulos. Hecha esta aclaración, usaremos términos como Pablo, el apóstol, el autor para referirnos al escritor de la carta. Ya. Es interesante esto de que, claro, va a depender los libros de, que utilices para complementar tu estudio. Algunos van a decir que es Pablo, otros van a colocar argumentos de que no es Pablo, de que puede haber sido un discípulo de él, y así, ¿ok? Pero no es primera vez que él, en todo caso, otra persona escribía la carta y él como que la dictaba nomás. Po. Claro, exactamente, exactamente. Pero sí hay algo que se ve reflejado, es el pensamiento del apóstol, ¿ya? Están ahí sus ideas, lo que podemos en hacer comparación con otras cartas, ¿ya? De hecho, esta fue una de las cartas que fue un poquito difícil llegar a ciertos consensos. Ahí más adelante vamos a ver otro factor en el cual hasta hoy, para algunos ya dicen sí y otros aún no hay consenso. Ahí los vamos a ver esos elementos más adelante, ¿ok? Su fecha y lugar de composición. Entonces aquí vamos a ver más o menos fechas aproximadas en la cual el apóstol haya escrito y en qué lugar estaba él en el momento de escribir. Probablemente, vuelvo a mencionar esto, ¿ok? ¿Me ayudas con esta otra, por favor? Ya. Dependiendo de quién fue el autor, si Pablo o uno de sus discípulos, la fecha puede situarse en el primer caso a principios de la década de los 60. La segunda posibilidad sería en la década de los 70 o más probablemente en los 80. La carta indica en varios lugares que el autor está preso. Ahí Efesios 3:1. leamos el versículo, para que ahí ustedes igual lo puedan apuntar el versículo. Yo leo el Efesios 3:1. Por esta causa, Efesios 3:1. sí, Ya. Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. ¿Ya? Leo ahora el 3:13, Efesios 3:13. Ruego, por tanto, que no desmayéis
a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Y ahora voy a leer el 4:1. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Ok? Es interesante que varias veces él está refiriéndose a como prisionero. ¿Ya? Termina de leer ahora la... Ya. Por ello, tradicionalmente se ha considerado a Efesios como una de las cartas de la prisión y se ha pensado que fue escrita durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, aunque algunos abogan por un encarcelamiento en Efeso. Ok. ¿Ven? Gracias a esos textos se dice que posiblemente Pablo haya estado preso al momento de escribir o dictar esta, esta carta, ¿ok? Entonces, también debemos de aquí de tener en cuenta de que la mayor prisión, como hemos visto en otras cartas, la mayor prisión que para Pablo era poder ser prisionero de Cristo, ¿ok? Porque ni siquiera él lo podía detener una celda. Él si estaba preso, cantaba, si adoraba, si estaba en una cárcel, él le compartía el evangelio a a los guardias que estaban a cargo de él. eh, y así varios se convirtieron también, varios creyeron en el Señor. Entonces para Pablo no era excusa una cárcel. Y de eso ya nosotros debemos aprender un montón, porque a veces tú y yo no estamos en una cárcel, no estamos privados de libertad, pero pareciera que estuviéramos en cárceles porque no compartimos el Evangelio del Señor. ¿Se han dado cuenta? O a veces tenemos temor y muchos otros elementos, los cuales pareciera que nos tuvieran presos. Y en cambio, Pablo, él no. Con él no sucedía esto. ¿Ya? ¿Hay alguien que pueda leer esta otra, por favor? Yo. ¿Sigo? Tomaremos como referencia que la carta fue escrita desde la prisión en Roma, Hechos 28, 16, 31. En algunos momentos en el 60 y 62 después de Cristo. Por lo tanto, frecuentemente se hace referencia a ella como una epístola de la prisión, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Pudo haber sido compuesta casi contemporáneamente con Colosenses e inicialmente enviada con esa epístola y Filemón por Títico. Bueno, ¿qué relato tenemos en Hechos capítulo 28 del 16 al 31? Vean ahí su Biblia. ¿Qué relato tenemos? ¿Qué relato encontraron? Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener un domicilio particular, con un soldado que lo custodiara. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos, les dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes, precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Hasta el ¿Ven? 31. ¿Sí? Nosotros no hemos No, está bien recibido ahí. ningún... Está Ya. bien, está bien.
Pero entendemos que este relato y esta epístola puede haberse escrito en esta prisión. Mm, Por las fechas, en esta fecha Pablo probablemente estaba preso, ¿dónde? En Roma. en Roma, sí. Ya ahí él tenía esta libertad, tenía su propia casa, pero sí estaba custodiado por la guardia pretoriana, porque dentro de Roma los ejércitos no entraban a Roma. Suponte el general, pongamos un nombre, el general Carlos, no entraba a Roma, solo entraba el general y el ejército quedaba afuera. El único ejército que podía entrar a Roma era el que estaba en Roma, que era el ejército pretoriano, que era la guardia del emperador. ¿Ok? Alguien que lea Efesios, ahí entendemos, y que probablemente ahí también se escribió Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Y por qué fue compuesta contemporáneamente con Colosenses? Aquí podemos leer uno que busque Efesios 6, 21, 22, y el otro Colosenses 4, 7 y 8. Ya yo tengo 6:21. Yo Ok, tengo Colosenses. ya, Yo tengo genial. Colosenses. Am, ya. 6:21-22. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. ¿Ya? ¿El otro? ¿El de Colosenses? Por dos. Es lo mismo. Es como, ya. Sí. Dice, saludos finales. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Los, Mm, lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de vosotros y así cobren ánimo. ¿Ven? Entonces, rápidamente, ¿quién llevó la carta? Tíquico. Tíquico. Sí, es importante, Tíquico, en el ministerio de Pablo, era importante. Mm, Y aparte tenía que leer las cartas, porque recuerden, no en todas las iglesias las personas sabían leer. claro. Entonces ahí Tíquico era un siervo no, un compañero de Pablo importante. Por eso es importante a quienes hacemos parte de nuestros ministerios, Mm, sí, a quienes hacemos parte de nuestras amistades. Tíquico es alguien fundamental. Y aparte, quienes han estudiado Filemón también entenderán que Tíquico igual es importante. ¿Ya? ¿Ven? Por estas razones, entonces, Colosenses, eh, Efesios, Filipenses, Filemón, probablemente son todas escritas desde ahí y quien las haya llevado haya sido este Tíquico. ¿Ya? Clarito, vamos bien, ¿cierto? Con la información. ¿Le ha ido gustando? Pero que sí. Información que no siempre se sabe, pero muy, muy, muy buena. Ya. Vamos aquí a alguien que lea acerca de los destinatarios. Quienes se creen que fueron la iglesia a la que Pablo escribió. Alguien que me lea esta, por favor. El primer fragmento. Vamos a ir leyendo pausado para ir comentando ciertas cosas. La evidencia textual de los manuscritos más antiguos y confiables no permite establecer con certeza quiénes fueron los destinatarios de la carta. Las palabras en Efeso no aparecen en esos manuscritos.
Ya, puedan ustedes ahora observar su Biblia, como dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Ya, ese en los manuscritos más antiguos no aparece. A los que están en Efeso, a los santos nomás que son fieles a Cristo Jesús. Así aparecen los manuscritos. ¿Ya? Pero sí, también hay manuscritos posteriores que sí lo contienen. ¿Ok? Ya leamos la segunda parte aquí de la imagen. La que dice los eruditos. Sí, Los eruditos consideran que nos encontramos con una carta circular escrita para varias comunidades cristianas. ¿Hasta ahí? sí. Entonces, generalmente también se escribían cartas circulares. Recordemos la carta de Apocalipsis. Recordemos, Apocalipsis es una carta también. ¿Ya? Iba para 7 iglesias, era una carta que tenía que pasar por 7 iglesias. Entonces, se cree que esta carta haya sido también, haya tenido esa función de haber pasado por varias iglesias o por varias comunidades. ¿Ok? Mm. Sigo leyendo, dice. La tradición asignó como destinatarios de la carta a los efesios, ya que era una ciudad capital de la provincia romana en Asia Menor, en la moderna Turquía. Ya, entonces, ¿dónde queda la ciudad de Éfeso actualmente? En Turquía, ¿ya? Y era una ciudad grande. Ok. Una de las ciudades donde, de acuerdo con el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo pasó más tiempo realizando su tarea como apóstol de los gentiles. El libro de Hechos, capítulo 17, 18, si mal no recuerdo, nos muestra que Pablo pasó bastante tiempo aquí, en la ciudad de Éfeso, ¿ok? Y como pasó tanto tiempo, probablemente haya plantado varias comunidades y esta carta haya tenido que circular, pero no es, es como decir, a ver, estamos en Éfeso, pero no sé, ahí podemos poner varias comunas dentro de la ciudad, ¿ok? O sectores. Entonces, probablemente haya sido así como haya funcionado esta carta. Ya, entonces, por esa razón, se le da más, ya, fue a Éfeso, ¿ok? Ah, bueno, esto creo que lo mencioné. ¿Dónde se escribió? La carta a los Efesios se escribió indudablemente cuando Pablo estaba en la cárcel. El mismo se llama prisionero de Cristo y ahí están los textos que citábamos anteriormente. ¿Ok? El 3:1, el 4:1, el 6:20 pueden anotar. En eso. Prisionero de Cristo en el 3:1. Luego dice, en cuanto prisionero del Señor, como les ruega, en el 4:1. Es un embajador en cadenas, dice el 6:20. Entonces fue en la cárcel y muy cerca del final de su vida cuando Pablo probablemente escribió a los Efesios. Algunos dicen, por eso también colocaba fecha entre el 60 y 80 algunos, porque creen que probablemente haya sido la otra prisión de Pablo, donde sí en esa haya muerto. ¿Ok?
¿Qué tiene que ver Colosenses? Ustedes leen, ¿cierto? Colosenses. Alguien que me lea esta, por favor. Ya yo. Dice, Efesios tiene una relación indudablemente estrecha con Colosenses. Parece que Tíquico fue el portador de ambas cartas. En Colosenses, Pablo dice que Tíquico les contará todos sus asuntos. Colosenses 4:7. Y en Efesios dice que Tíquico les dará toda la información. Además, hay una estrecha semejanza de contenido entre las dos cartas, hasta tal punto que más de 55 versículos aparecerán exactamente igual en las dos cartas. ¡Wow! No es menor la cantidad de versículos que son casi iguales con Colosenses. ¿Ven? Entonces, nos vuelve a decir esto. Pablo las escribió casi simultánea, probablemente estaban escribiendo las dos cartas a la misma vez, para poder tener casi textuales las mismas ideas. 55 versículos, como les digo, no es menor. 55 versículos tenemos casi en 3 capítulos de un libro. La sumatoria de 3 capítulos de un libro. Entonces, realmente son muy, muy, muy parecidas ambas cartas. Ambas cartas fueron portadas probablemente por la misma persona, Tíquico. Entonces, tiene una estrecha relación. Y por eso también tiene relación Filemón. ¿Por qué tiene relación Filemón? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué tiene relación con Filemón? A ver, algunos se la jugaron, ¿no? Y Fue en el tiempo cuando estuvo preso en Roma. Hizo también la carta a Filemón. ya, pero Colosenses con Filemón y Efesios. Ya dijimos que todas fueran escritos. Ya, pero alguien que pueda leer Colosenses 4:9. Colosenses 4:9 ¿Sí? ¿Cómo dice? dice, va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Ya. ¿Se alumbró o no? Que también la llevó Filemón. O sea, Títico. Sí, pues ya dijimos que Tíquico llevó Colosenses y Colosenses era, Onésimo. Ah, y Onésimo es el personaje fundamental de la carta de Filemón. Filemón. Y la iglesia de Colosenses, ¿dónde se reunía? En la casa de Filemón. Entonces, por eso nosotros decimos de que estas 3 cartas fueron escritas en el mismo tiempo y la llevaron las mismas personas. ¿Ok? Porque es nombrado Onésimo y la carta a Filemón. Pablo ruega por Onésimo. ¿Ya?
Entonces todo esto está conectado. Todo conectado. Es el mismo tiempo. ¿Ya? Ya, y ahora aprendamos un poquito más acerca de la iglesia de Éfeso. Alguien que busque al tiro Hechos 19, 8 y 10. Y otro que busque Efesios 2, 14, 22. Hechos 19, perdón. ¿Sí? Yo 8 tengo al 10. Efesios 2, 14, 22. Ya, después lo vimos. Ya, leamos lo que dice la imagen. Dice así. La iglesia de Éfeso se componía en parte de convertidos judíos y en parte de convertidos gentiles. Como dice Hechos. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Ya. En ese capítulo Pablo está ¿en qué ciudad? En Éfeso. Entonces había una comunidad judía, como vimos, porque Pablo fue a la sinagoga, y había comunidad obviamente gentil. Los de la sinagoga al final lo echaron y él se puso a compartir el evangelio con los gentiles. Probablemente después a la iglesia llegaron de ambas líneas, ¿ok? Por consiguiente, la epístola se dirige a una iglesia constituida. Si Pablo pasó 2 años ahí, tiene que haber dejado algo, ¿verdad? Como dice Efesios. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos que ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que los separaba, pues se anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En todo, en él todo En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Bueno, ¿a quién les dice todas estas cosas como partió la lectura? A dos grupos de personas, ¿o no? A dos grupos de personas que componen esta iglesia. Entonces ahí vemos, ustedes ya no son de esto y ustedes ya tampoco son de esto otro. Estos grupos de personas nos está nombrando en el cual él los coloca a todos en el cuerpo de Cristo. Es decir, los hace parte a ambos grupos de la iglesia. Prácticamente les cambia su manera de pensar, porque muchas veces estaban todos aferrados al ámbito judío y otros, por su parte, todos aferrados al ámbito griego, ¿ok? Pero esto, Pablo en esta carta, con mucha teología, forma solo un pueblo, ¿ok? Parecido también a lo que menciona a los romanos, ¿ya? Entonces vemos de que sí o sí ya le está hablando a una iglesia que existe, una iglesia que está ahí, ¿ya? Aquí, ahora vamos a leer algunos propósitos de esta carta, ¿ok? Así que, ¿alguien que me ayude con estas lecturas?
formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. Hacer esto mediante la unión de judíos y gentiles en un solo pueblo, en medio de la cual Dios establezca su morada. Equipar, fortalecer y hacer madurar a este pueblo con fin de que extienda la victoria de Cristo sobre el mal. Bien. ¿Ven? Entonces estos son algunos de los propósitos que tiene la carta. Sobre todo el unirlos todos en un solo cuerpo. ¿En el cual? En el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ya sean judíos, gentiles, todos somos un pueblo. Y en ese pueblo, llamada la iglesia, Dios va a establecer su morada. Eso Pablo va a estar diciendo en esta carta. ¿Ok? Y obviamente hacerlos crecer. ¿Ya? Veamos un videito antes de pasar a la ciudad de Éfeso. Ay, ¿qué dice? Aquí. ¿Ya? Ahí está. Vamos al video. La carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es realmente interesante. Puedes leerla en Hechos capítulo 19. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta. El flujo de pensamiento en la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio, cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multiétnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra pues, y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir a el pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios. De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios era reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham, pero luego Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús, tal como Dios le prometió a Abraham hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí al final está hablando del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Después del poema, Pablo responde con una oración. Él ora para que estos seguidores de Jesús no solo conozcan cosas del Evangelio, sino que experimenten su poder de manera personal, para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como la cabeza exaltada de todo el universo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema en el capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta nueva familia multiétnica de Jesús.
Él comienza contando de nuevo la historia de cómo estos cristianos no judíos conocieron a Jesús. Antes de escuchar sobre Jesús, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, de egoísmo y de pecado. Y además, estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal. Pero asombrosamente, Dios en su gran amor y misericordia los salvó. Perdonó todos sus pecados y sus vidas a la vida resucitada de Jesús y trayéndolos así también a la vida. Así que ahora, habiendo sido creados como nuevos seres humanos a través de Jesús, ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión de su nuevo llamado, propósito y de las obras que Dios ha preparado para ellos. A ellos no solo les ha sido mostrada la gracia de Dios, sino que también han sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de escuchar sobre Jesús, estas personas no judías no solo estaban apartadas de Dios, sino también estaban apartadas de su pueblo del pacto, la familia de Abraham. Y por una razón realmente práctica, los mandamientos del pacto del Sinaí formaban una especie de frontera alrededor de la familia del pacto. Eran como una barrera que mantenía alejadas a la mayoría de las personas no judías. Pero en Jesús, las leyes de la Torá han sido cumplidas y la barrera ha sido removida. Los dos grupos étnicos se han convertido, como dice Pablo, en una nueva humanidad unificada y que pueden vivir juntos y en paz. Así que Pablo continúa en el capítulo 3 maravillándose en el rol especial que pudo desempeñar para esparcir estas buenas nuevas a las personas no judías. Y aunque él está en prisión, le da gracias a Dios por la oportunidad que ha tenido de ver un gran crecimiento de la familia del pacto. Así que Pablo cierra la primera mitad de la carta con otra oración. Esta vez, él ora para que los seguidores de Jesús sean fortalecidos por el Espíritu de Dios, para simplemente comprender y conocer el amor que Cristo tiene por su pueblo. La segunda mitad de la carta comienza con Pablo cambiando la marcha y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio en la manera en que vive su vida. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia, con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad. Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como a un nuevo templo y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Y esta nueva humanidad es una metáfora que él seguirá desarrollando en los siguientes capítulos. Pablo reta a cada cristiano a despojarse de su vieja humanidad, como si fuera una ropa vieja, y vestirse de la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está siendo restaurada. Y luego, él continúa con una larga sección donde compara la nueva y la vieja humanidad. Así que, en lugar de mentir, los nuevos humanos dicen la verdad. En lugar de guardar el enojo, resuelven pacíficamente sus conflictos. En lugar de robar, los nuevos humanos son generosos. En lugar de chismear, animan a otros con sus palabras. En lugar de vengarse, los nuevos humanos perdonan. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. En lugar de emborracharse, los nuevos humanos están bajo la influencia del Espíritu de Dios, y Pablo describe de 4 maneras diferentes cómo luce esta influencia. Las primeras 2 tienen que ver con el canto, cantar juntos y también cantar a solas. Y es muy interesante que lo primero que Pablo piensa acerca de cómo trabaja el Espíritu en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. La tercera señal de la influencia del Espíritu es estar agradecido en todo. Y la cuarta es que el Espíritu obligará a los seguidores de Jesús a ponerse por debajo de los demás y a considerar a los demás como más importantes que ellos mismos. Y Pablo desarrolla este cuarto punto, mostrando cómo funciona en el matrimonio cristiano.
Tienes a una esposa que sigue a Jesús. Ella es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga responsable de ella. Y el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta y priorizar el bienestar de su esposa por encima del suyo. Y Pablo dice que esta clase de matrimonio está representando la narrativa del Evangelio. Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y autosacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia, quien permite que Jesús la ame y la renueve. Luego, Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres, y también entre los esclavos y amos. Pablo cierra la carta recordándoles a estos cristianos sobre lo real que es la maldad espiritual. Estos son seres y fuerzas que tratarán de socavar la unidad del pueblo de Jesús y dañar su nueva humanidad. Así que Pablo los reta a permanecer firmes y a vestirse de una armadura metafórica, la cual él describe en detalle. Y Pablo extrae todas estas piezas de armadura del libro de Isaías y de cómo Isaías describió al rey mesiánico. Así que ahora, como seguidores del Mesías, debemos hacer nuestros los atributos del Mesías, ya que formamos el cuerpo de Jesús. De manera práctica, creo que Pablo quiere que los cristianos empiecen a formar nuevos hábitos, utilizando la oración, las escrituras y nuestras relaciones de los unos con los otros para proactivamente ayudarnos a crecer y a madurar como seguidores de Jesús. Y esa es la carta a los Efesios, una muy poderosa. Es aquí donde Pablo resume toda la narrativa del Evangelio y muestra cómo esta narrativa debería moldear cada parte de la historia de nuestra vida. Bien. ¿Comentarios? ¿Apreciaciones del video? Está buena, ¿no? Se ve buena. Se ve bueno el estudio. Con la panorámica que nos dio el video, se ve que va a estar bien, bien bueno. Ok. Entonces, vámonos a la ciudad de Éfeso. Podemos aprender algunas cosas culturales, elementos de esta ciudad que nos puedan ayudar después a interpretar. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos aquí ruinas, me van a decir. Pues sí, tenemos hartas ruinas. Pero de algo que se caracterizaba es que esta ciudad era muy, muy hermosa, bonita, así, no sé, era una capital. Todas las capitales tienen las mayores tecnologías de la época. Entonces esta ciudad la tenía teatro inmensos, escuelas de pensamiento donde Pablo iba a hablar y aprovechaba de enseñar acerca de Cristo. ¿Ya? Vamos. ¿A dónde está entonces la ciudad de Éfeso? Lo voy a acercar para que todos lo veamos. Me voy a acercar acá primero. Quedemos aquí, Jerusalén, ¿verdad? Aquí no anduvo Jesús. Este fue el recorrido de Jesús, nada más. Donde estoy moviendo el cursor. Eso fue lo que se movió Jesús. ¿Ok? Jesús no anduvo mucho. ¿Ok? Aquí no anduvo Jesús. Acá, camino de Jerusalén a Damasco, Pablo se encontró con el Señor. Pablo camino a Damasco, se encontró ahí con el Señor. ¿Ok? Pero sus viajes, ya sabemos, Antioquía de Siria, acá tenemos otra Antioquía de Pisidia. Eso también nosotros tenemos que tener ojo cuando analizamos el libro de Hechos. Bueno, sabemos que pasó por Chipre, estuvo en Creta, los cretenses, ¿se recuerdan? Libro de Tito, muy bien. Acá tenemos Roas,
isla de Patmos, aquí donde estuvo Juan, ya, Corinto, Atenas, también estuvo acá Pablo en Atenas, Filipos, ¿ok? Pero acá, esta es la actual Turquía hoy en día. Esto es Turquía. Y aquí tenemos la ciudad de Éfeso. Entonces aquí fue donde estuvo Pablo. Aquí es donde estaba la iglesia. Ahí tenemos marcadito con el rojo. Roma, acá está Roma. De acá probablemente escribió. Entonces, Tíquico tuvo que recorrer harto para llegar a Éfeso y entregar la carta. Colosa igual está por aquí. Colosas. ¿Ya? Entonces, hay que tener amigos muy fieles para hacer la labor que hizo Tíquico, ¿ok? Ahí ya nos ubicamos. Grecia, Mar Mediterráneo, ¿ok? Egipto, actual Palestina e Israel, aquí, península de Sinaí, Mar Rojo, ya sí, Mar Negro acá arriba, y aquí está Éfeso, actual Turquía, ¿ok? Y alguien que me pueda leer esta lámina, por favor. Ya yo la leo. Ciudad de Éfeso, ciudad del Asia Menor Occidental, estaba situada en la unión de varias rutas de intercambio dentro del mundo griego y sobre el camino principal de Roma hacia el oriente. Adquirió importancia por su posición estratégica, su gran templo, el centro del culto a Artemisa, sus famosos libros de magia, los efesios, los Efesia, Gran Mata y el poder económico de su asociación bancaria. Estás en silencio, Jonah. Bueno, una ciudad muy importante eh, que está en el camino más importante. Todos los caminos llegaban a Roma y la carretera romana pasaba por aquí. Ciudad, mucha conectividad de comercio, bancos, brujería, mucha también, todo lo que era la magia. Alguien que lea Hechos 19:19. Entonces el poder económico de esta ciudad era de los más importantes del mundo, de los más importantes. ¿Ok? Ya vemos ahí, existía la magia, existía el poder bancario, poder económico y un poder religioso muy, muy alto. ¿Ok? Todos esos elementos ya para interpretar debemos de tenerlo. ¿Alguien tiene la cita? Yo lo tengo. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50.000 monedas de plata. ¿Ven? Ese capítulo 19 está en Éfeso, en esta ciudad. Entonces, 50.000 monedas de plata. Yo que no daría por tener 50.000 monedas de plata, po. Y cualquiera de nosotros, ¿sí o no? ¿Cuánto sería eso? Aprox, sí. No sé a cuánto estará el gramo de plata. ¿Cuántos gramos quizás pesaría una moneda? ¿Ven? La María José va a traernos esa información para la próxima clase. Así todos vamos a aprender. No voy a preguntar nada más.
¿Ven? Entonces existía esto. Bueno, debemos entender de que la magia es muy antigua. Muy antigua. Muy antigua. De hecho, bueno, aquí como no estoy en un púlpito, puedo decir estas cosas. Debemos entender de que los sacerdotes de los dioses generalmente eran tipo chamanes y manejaban toda esta área de ocultismo, ¿o no? Las diversas culturas lo vemos así, desde siempre, ¿o no? Sí. Entonces imaginen también a los sacerdotes de Yahvé. Por algo ocuparían el Urín y el Turín y el Tumín. Era como decir hoy en día lo que leen las runas. Runas creo que se llaman. Y para ver la suerte, po. Y se echaba la suerte con el Urín y el Tumín. ¿Coincidencia o no? Yo lo pongo en duda. También, creo una vez lo leímos, si mal no recuerdo, en uno de los libros de la Torá, del Pentateuco. También ahí encontramos un rito que hacían los sacerdotes para los abortos, que usaban hierbas, tierra donde habían animales muertos, cenizas de animales muertos. ¿Y dónde aparece eso? En la Biblia. ¿Ven? Entonces, generalmente la magia, todas esas cosas, es muy antiguo, muy antiguo. Entonces, no debemos tampoco separar la Biblia y de estas cosas, pues están ahí. Entonces, también debemos verla con una vista bastante crítica sobre eso y recordar de que había una chica que tenía espíritu de adivinación y Pablo echó el espíritu de adivinación, ¿ya? Y esas cosas pasaban en Éfeso. En Éfeso pasaban todas esas cosas. Entonces la ciudad estaba un poquito cargada. Estaba bien cargadita la ciudad. ¿Ya? ¿Ya alguien que lea esta otra, por favor? Como en la mayoría de las grandes ciudades del Imperio Romano, en Éfeso había una comunidad judía con su sinagoga. Pablo, como de costumbre, al llegar comenzó su predicación en ella. La primera vez lo hizo brevemente y siguiente vez durante 3 meses en su tercer viaje. Así es, ahí tenemos las citas para que las anoten, las puedan revisar. Bueno, de antes las leímos igual, que él llegó a predicar a la sinagoga y lo echaron, y después hizo un grupo de gentiles y enseñaba en la escuela ¿cómo se llamaba? La escuela de Tirano. Ya no es que fuera un tirano, tirano era un nombre, ¿ya? Entonces ahí vemos estos elementos que sucedieron aquí en Éfeso. Ya le damos esta otra. Ahí tenemos infraestructura. ¿Quién puede leer esta, por favor? Una de las ruinas más impresionantes es el gran teatro construido en la falda occidental de Monte Pion. Su auditorio semicircular tiene un diámetro de unos 150 metros y el foso de la orquesta unos 33 metros. El escenario tenía un ancho de casi 7 metros y las gradas con 66 hileras de asientos, con una capacidad para 24.500 personas. Este fue el escenario del tumulto contra Pablo y sus enseñanzas registradas en Hechos 19, 23 al 41. Aquí estuvo enseñando Pablo. Esas ruinas que nosotros podemos ver ahí. Leamos el pasaje Hechos. A ver, veamos qué es lo que pasa.
para entender el carácter de la gente de Éfeso. A ver qué sucede. Del 23 al 41, todo, Pero le damos unos poquitos, unos 10 por último. hasta el 43, o sea, hasta el 33. Sí. 19, 20. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras de plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. ¿Eso? Sí, dale. Ah. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar: ¡Grandes Artemisa de los Efesios! Enseguida toda la ciudad alborotó, la turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se había reunido. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por 2 horas: ¡Grandes Artemisa de los Efesios! El secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque aquellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien y para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y preséntense allí sus acusaciones, unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea, tal y como estas, las cosas, los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón tendríamos para dar este alboroto? Si no hay ninguna, dicho esto, se despidió la asamblea. Ven, entonces el teatro era común, se utilizaba bastante. Quizás ahí en el relato no se menciona a Pablo, pero sí llevaron a amigos de Pablo. Prácticamente querían hacerle un juicio en ese lugar. Por razones, ¿cuáles eran las razones? Que Pablo persuadía a la Estaban gente. echando por tierra a su diosa, o a sus Claro, dioses en general, que igual iban a dejar de ganar dinero. El eh, resto era como todo un negocio igual. claro, entonces nosotros tenemos que ver si para ellos fácilmente llegaron ahí a este lugar público como el teatro que vemos ahí en la imagen para, para hacer prácticamente un juicio. Lo más probable es que Pablo muchas veces haya utilizado ese lugar también para hablar. ¿Ven? Entonces aquí tenemos uno de los lugares donde Pablo probablemente estuvo. ¿Ven? Entonces, lean como tarea, lean los capítulos de Hechos donde se habla acerca de Éfeso, porque podemos entender más del contexto, ¿ok? Son como 2 capítulos, 18 y 19, ¿no? O 17, 18 y 19, por ahí. No es más que eso.
¿Ya? Y aquí, ¿cómo se llamaba la diosa a la que tenían ahí en Éfeso? La gran Artemisa. Artemisa o Diana o Astarte o Acera. Es la misma, ¿ya? Va a depender de la cultura, pero el significado prácticamente es lo mismo. El simbolismo, uno le agregaban otro atributo y así. Artemisa, Diana, Astarte, Oye, eso está Acera. en el Parque de Lota. Yo he visto. Sí, en el Parque ¿Qué Lota dice? hay una de Sí. estas mismas, la que está aquí. Mm, Esa. sí, esa. Sí, en el Parque Lota hay una, si mal no recuerdo. Sí, y dice, no sé, Diana parece, o Artemisa. No me acuerdo, pero una de esos dos dice, yo, eso sí lo Sí, recuerdo. así es. Aparece, mira, y este es el templo, pero este templo era gigantesco, gigantesco, gigantesco. Y vamos a leer un poquito más información de este templo. Ruinas, solo quedan unos trocitos de columna hoy en día. Por eso no las traje, porque prácticamente no hay. ¿Ya? No hay. Pero cada una de estas columnas creo que tenía como 25 metros de alto y eran de mármol. O sea, el resplandor cuando le daba el sol a esto, así, ¡puf! Blanco, pero ¿ya? Ya, y leamos la imagen, por favor. Alguien que me ayude. Artemisa o Diana, nombre que usaban los romanos para la diosa que los griegos llamaban Artemisa. Había mucha confusión en su culto, que variaba de un lugar a otro. Usualmente era representada como una robusta y hermosa joven cazadora, con arco y flechas y acompañada de un ciervo. Cuando su culto fue, cuando su culto fue llevado a Asia Menor, se confundió con otras deidades de la zona, sobre todo Astarte, que era también la diosa de la fecundidad y de las cosechas. Por esta razón, se le representaba como una mujer con muchos senos. ¿Ven? A ver si puedo acercar la imagen. ¿Ven? Ahí están. ¿Y de qué más era? La diosa de los animales, ¿sí? Si ustedes se Y de fijan, las aquí está lleno de cosechas, animales. A los lados, animales, animales, animales. Se les coloca una serpiente igual. ¿Ven? Así era la diosa. Bueno, también Acera, lo mismo. Acera, podemos leer en los libros de Reyes, la diosa Acera. Y esta igual, leámosla por favor. Que me ayude. el templo idolátrico de Artemis o Diana, el cual después de ser destruido por fuego por Erostrato, en la noche que nació Alejandro el Grande, año 355 a.C., fue reedificado a un enorme costo y fue una de las maravillas del mundo. Posiblemente de este hermoso templo surgieron las figuras de lenguaje que se hallan hasta esta epístola, siendo la iglesia en su verdadera hermosura interior lo que el templo del ídolo trató de realizar en la manifestación exterior. Capítulo 2, versículo 19-22. Está muteado. Efesios capítulo 2, 19 y 22, ¿ok? Se dice entonces, en la mística se dice que cuando se quemó el templo, esa misma noche nació Alejandro el Grande, ¿ok? Así que ahí dicen como que la diosa no pudo proteger el templo cuando se estaba quemando, porque como ella era diosa de la fecundidad también, estaba atenta al nacimiento
de Alejandro el Grande. Entonces, por eso no pudo defender el templo. ¿Ok? Bueno, las sacerdotas generalmente practicaban la prostitución, los cultos a esta diosa eran grandes orgías, no tan solo en el templo, sino también en las calles de la ciudad. Eh, todas esas cosas sucedían en relación a esta diosa. ¿Ok? Todos estos elementos que hemos estado viendo nos van a ayudar ¿a qué? A interpretar luego la carta. Nos dimos cuenta ya que el libro de Hechos ya nos hace mención a esto. Entonces, muchas de las imágenes y las figuras del lenguaje del libro de Efesios, a Efesios, la carta de Efesios, igual va a tener bastante simbolismo con los elementos culturales a los cuales los ciudadanos, los receptores de esta carta, les va a hacer alusión. ¿Ok? El templo era maravilloso, maravilloso. Si pueden verse ahí algún videito, a ver si es que encuentro alguno bueno y corto acerca del templo, lo voy a enviar. ¿Ok? Para que lo puedan ver. ¿Ya? Preguntas. Yo hasta aquí ya estoy con la clase. Preguntas hasta el momento de lo que vimos hoy. Comentarios. Yo por lo menos está todo claro. Una pregunta, sí, dígame. Yo puse ahí características de la gente de Efesios, no coloqué ninguno. Como que, Características de la gente de Efesios. sí, Idólatra, igual, idólatra. Generalmente tenían mucho dinero, pero ende también debían haber esclavos, ambiciosos. ambiciosos, sí, esclavos, Oye, pero eran tan malos así como, ¿cómo se llama donde estuvo Tito? como los cretenses, Los cretenses. Los Sí, cretenses. Los cretinos. como los cretinos. No sé, la María José nos va a decir la próxima clase cómo era. oye, ¿sabéis qué? Después no voy a hablar nada, no voy a preguntar nada. No, pero ahí buscamos más información para dar la próxima clase, ¿ya? Acerca de esto. Pero es que es que si leen el libro y leen los capítulos del libro de Hechos, que que hacen alusión a cuando Pablo estaba en Éfeso, nos vamos a dar cuenta cómo era la gente. La gente practicaba la brujería, la gente practicaba la adoración a otros dioses, la gente, había mucha prostitución, habían esclavos, habían personas de mucho dinero, muchos comerciantes, probablemente muchos de los que eran brujos, brujas, se convirtieron al Señor, ¿ya? Porque recuerden, quemaron muchos libros. ¿Recuerdan? Entonces, todos estos elementos podemos irlos observando a través de la lectura del libro. Ahí vamos a ir conociendo cómo eran las personas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? No, yo igual estoy clara. Ya, ya. Contexto. Genial. Estamos listos entonces con el contexto. Habían hartas cositas que ir viendo. Dejar de compartir. Oramos para terminar. Oramos al Señor. Señor, muchas gracias por este tiempo, Señor, de poder reunirnos, Señor, con los chicos, nuestros amigos, Señor, y poder compartir acerca de tu palabra, poder de hoy día haber avanzado en un contexto, en la situación, plano general, Señor, de este hermoso libro, de esta hermosa carta, Señor. Señor, que esta nos pueda ayudar para prepararnos al abordar el libro, Señor. Nos ayude a poder acercarnos a la interpretación de forma correcta. Y Señor, ayúdanos. Recuérdanos leer el libro en la semana un par de veces, Señor, para poder estar un poco más preparados, Dios, para la interpretación y desde ya sé tú hablándonos. Gracias, Señor, por esta instancia y bendice a cada uno de los que estamos acá. En el nombre de Jesús. Amén.